Fenomenal, pues buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Somos el grupo de trabajo de psicólogos y psicólogas facilitadores procesales y bueno, vamos a dar esta conferencia en la que vamos a hablar sobre el acceso a la justicia y enfermedades neurodegenerativas, hablando de ciencia, de psicología y de facilitación procesal. Nos presento también. Mis compañeras son María Ramos Escamilla, Lucía Montes Carrasco, mi nombre es María Isabel Álvarez González, coordino el grupo de trabajo junto con otra compañera y nada, esperemos que os vayáis de aquí sabiendo algunas cosas más sobre facilitación procesal y enfermedades neurodegenerativas. Estupendo, pues si os parece vamos a empezar con un poco explicando lo que es nuestro grupo, de dónde viene, de dónde nace y también hablaremos de qué significa, qué es esta figura del psicólogo, psicóloga, facilitador procesal. Y bueno, la verdad es que este grupo nace un poco para responder a esa necesidad de impulsar la figura del facilitador o la facilitadora procesal desde nuestra disciplina, procurando realizar esas aportaciones y colaborando en la implementación y adaptaciones y ajustes necesarios en los procedimientos judiciales en los que intervienen personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Al ser una figura relativamente nueva, porque lleva ya desde 2010 más o menos, sí que es verdad que aún existe algún desconocimiento sobre las funciones de esta figura, los diferentes límites que tenemos y las competencias. Y bueno, pues este grupo también nace un poco con esa necesidad de definir, de consolidar el rol de facilitador y facilitadora desde las limitaciones que hemos detectado que se detectan en la práctica profesional. Y bueno, pues el grupo en sí de trabajo está constituido por psicólogos y psicólogas que tenemos formación específica en expertos facilitadores procesales, que bueno, hicimos este curso desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, junto a la Fundación A la Par y el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. Y bueno, pues tenemos inquietudes muy similares y lo que sí que tenemos muy claro es que buscamos como objetivo principal contribuir a la creación de una justicia inclusiva, una justicia accesible que garantice que las personas con discapacidad y vulnerabilidad pues reciban el apoyo necesario para ejercer plenamente sus derechos en el ámbito judicial. Y bueno, pues aquí os dejamos una fotillo de cuando recibimos los diplomas, que nos hizo mucha ilusión. En cuanto a los objetivos que tenemos como grupo, pues buscamos un poco intercambiar conocimientos y experiencias entre todas las personas miembros del grupo, porque somos cada cual muy distinta, con una formación muy distinta y entre todas nos aportamos un montón. Buscamos también la elaboración de guías, protocolos de actuación, para que se lleve a cabo esta figura pues, lo más estandarizada posible. Buscamos también la promoción, la especialización y la formación en este ámbito. Y también buscamos la interconexión entre diferentes disciplinas para que, pues como decía, nos aportemos entre todas un poquito. Y la sensibilización y concienciación a la sociedad general. Y en cuanto a las actividades que un poco nos hemos planteado y que vamos poquito a poco llevando a cabo, porque el grupo apenas lo hemos formado en marzo de este año, lleva poquito tiempo, pero sí que pues estamos ya buscando hacer como cierta supervisión de casos entre los profesionales del grupo. Buscamos también la elaboración de directrices que favorezcan este ejercicio profesional de la psicología dentro de estos procesos judiciales. Buscamos también realizar difusión, realización de encuentros periódicos, talleres, formaciones que de alguna manera pues, favorezcan a la adquisición de las competencias profesionales que se necesitan. Y bueno, la creación de red de intercambio, pues un poco para eso, por aportar desde diferentes disciplinas, diferentes experiencias y diferentes formaciones. Y por supuesto las campañas de actividades de divulgación, pues como esta, que es maravillosa para poder dar a conocer esta figura. Y bueno, los proyectos pues van un poco encaminados a las actividades y objetivos que hemos propuesto,
que son pues programas de formación, de actualización profesional, tanto para operadores judiciales como para los propios facilitadores, que, como decíamos, es una figura que, aunque es relativamente nueva, todavía requiere de mucha de consolidar y de delimitar bien qué es esta figura. Algunos programas piloto para evaluar y mejorar la eficacia en esta facilitación, programas de acompañamiento a víctimas, a testigos y acciones encaminadas, por supuesto, a la concienciación y sensibilización de la sociedad. Guías, protocolos, como decía, para estandarizar esas prácticas y redes de colaboración que siempre está bien poder de alguna manera acompañarnos y ayudarnos. ¿Pero qué es eso de la figura del facilitador o la facilitadora procesal? Bueno, pues es una figura profesional que está reconocida legalmente en España y que está destinada a garantizar que la participación efectiva de todas las personas en los procesos judiciales, especialmente aquellas que presentan dificultades cognitivas o comunicativas y que puedan limitar su comprensión o expresión durante todo el procedimiento judicial. Hay dos normativas que a día de hoy amparan esta figura. Está la Ley 8 de 2021, del 2000 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y reconoce esta figura como una medida de apoyo que permite la comprensión y la participación efectiva en los procesos judiciales. Y luego está el Real Decreto 52/2024 de 8 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que regula de manera mucho más concreta su función, estableciendo la incorporación progresiva en la Administración de Justicia y defendiendo sus competencias, perfil y procedimientos de intervención. Entonces, de esta manera, pues, la figura del facilitador o facilitadora procesal debe contar con una licenciatura o grado en áreas como psicología, derecho, logopedia, criminología, trabajo social, educación social o terapia ocupacional y además contar con una formación específica en este campo especializado que actúe de manera neutral, ¿vale? Que sea independiente y que garantice que la persona pueda comprender, participar y tomar sus propias decisiones informadas en cualquier proceso judicial. Desde luego no es una figura que sustituya el trabajo ni de un abogado ni abogada, ni perito, sino que lo que hacemos es facilitar esa comprensión y la expresión de la voluntad de la propia persona. Los objetivos principales de esta figura pues, es asegurar que la persona entienda la información relevante, que conozca sus derechos, que conozca las fases del procedimiento judicial, que conozca las consecuencias y, por supuesto, todas las opciones o alternativas con las que cuenta. Y garantizar también que pueda comunicar su voluntad y sus preferencias de una manera clara y libre, por supuesto. Evitar situaciones que sean de indefensión cognitiva o comunicativa y promover una participación procesal equitativa, ajustando su comunicación sin alterar el contenido jurídico. Y como funciones básicas, pues lo que principalmente de lo que se trata en nuestro trabajo, el trabajo del facilitador o facilitadora procesal, es la evaluación de esos apoyos necesarios que cada persona pueda requerir. Entonces lo que se hace es una valoración, bien sea con una entrevista directa, indirecta más, en la que de alguna manera se detectan cuáles son esas necesidades que cada persona necesita, por lo cual es muy personalizado. Se busca también preparar esos apoyos que la persona pueda necesitar, ¿no? Elaborar guías, elaborar herramientas, estrategias para que de alguna manera pues, esa persona pueda comprender y pueda a la vez también expresar, ¿no? De manera libre sus decisiones. También se hace una asistencia al sistema de justicia en la que normalmente se acompaña a la persona y se asiste en el proceso judicial para que pues facilitar su comprensión y de alguna manera verificar que cuando responde pues lo hace adecuadamente. Y también pues en casos necesarios se puede realizar un informe de apoyo en el que de alguna manera quede redactado todo lo que esa persona necesita para poder entender, comprender y expresar dentro del proceso judicial. Tal y como dice María, os vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginaros que trabajáis como facilitadores procesales y de repente pues, os designan un determinado caso. Pues, a nosotros nos ha llegado pues, a través de un correo electrónico o de un SMS
una designación donde te dicen cuál es el número de caso, el juzgado al que tienes que dirigirte. Y entonces pues tú llamas, te dan información sobre el caso, pides la documentación necesaria o te hacen llegar la documentación necesaria, y a partir de ahí pasas a, después de esa designación, ponerte en contacto con la persona, tratar de evaluar a esa persona individualmente, recabar información a veces de sus familiares o del propio centro si asiste a un centro, y con esa información, la entrevista que hayas hecho y la evaluación que hayas hecho, elaboras un informe técnico con los apoyos que puede necesitar la persona para acceder de mejor manera a la justicia. Y el paso siguiente es asistirle. Cada vez que tenga que acudir a un procedimiento judicial, tienes que acompañar a la persona para asegurarte de que esos apoyos o esas cosas que has diseñado para que realmente la persona pueda acceder de una manera justa a la justicia y no haya ningún problema porque no tenga dificultades de comprensión o de expresión, eso no le limite. Entonces, digamos que haces un trabajo continuado, desde conocer a la persona, recibir la documental, revisar todo, evaluarle, elaborar un informe y posteriormente pues a apoyar en el juzgado, pues para que veáis un poquito cómo es el procedimiento que se sigue. Y bueno, hay diferentes ámbitos de actuación. Actualmente están las facilitaciones a adultos y también, por otro lado, a menores. Y como subespecialidades tenemos la discapacidad intelectual, la salud mental, trastornos del desarrollo, trastornos neurocognitivos y personas con necesidades de apoyo en la comunicación. Discúlpate, claro. Te digo, María, para que lo sepáis también, una persona que se forma como facilitador procesal, si quiere formar parte de la lista de la Comunidad de Madrid, tiene que decir en qué especialidad quiere estar. Entonces, una vez que tú quieres estar en ese listado, eliges la especialidad en la que te has formado o crees que puedes trabajar, y con esa información ya te pueden llamar del listado de la Comunidad de Madrid. Como ha dicho María, pues en función de si quieres estar con adultos o puedes estar con adultos por tu formación o con menores, y las especialidades también se eligen. O sea, tú eres el que marca en qué actividad o en qué subespecialidad y especialidad puedes estar. De esta forma, la figura del facilitador o facilitadora procesal, pues bueno, tiene que tener un perfil interdisciplinar que debe reunir conocimientos de procesos cognitivos, neuropsicológicos y comunicativos, una formación específica en accesibilidad cognitiva, en lectura fácil, en ética profesional, habilidades de empatía, escucha activa y neutralidad, que diría que como por nuestra formación básicamente es un pilar básico. Capacidad de coordinación, evidentemente, con otras profesiones como jueces, abogados, peritos y equipos psicosociales. Y bueno, la verdad es que la incorporación de esta nueva figura, o relativa nueva figura, fortalece las garantías procesales y la validez jurídica de las actuaciones. Y bueno, previene errores, nulidades y situaciones de vulnerabilidad en las personas. También mejora la calidad de la comunicación judicial y la percepción de justicia por parte de las personas usuarias de este rol. Y bueno, representa la materialización práctica del principio de justicia accesible y universal. En suma, como veis, la figura del facilitador o la facilitadora procesal es un puente entre el lenguaje técnico del derecho y las capacidades reales que tiene cada persona. Y gracias a estas dos normativas que os explicaba antes, pues esta figura adquiere un marco jurídico sólido que convierte la accesibilidad cognitiva en un derecho efectivo y operativo dentro del sistema de justicia. Bueno, pues entonces, después de conocer un poco las bases legales que sustentan la figura del facilitador o facilitadora procesal, comentaros a modo de resumen que fue la Fundación A la Par quien fue pionera en la figura del facilitador o facilitadora procesal. Inicialmente sin un marco normativo, desde 2010 empezaron a trabajar como facilitadores y facilitadoras procesales en la atención sobre todo a víctimas. De hecho, ahora pues nosotros, gracias a ellos, pues tenemos formación como facilitadores. Y fue poquito a poco, fueron trabajando muchísimo y nos consta que siguen haciendo un trabajo tremendo,
junto con Plena Inclusión. O sea que hay asociaciones que han venido trabajando en esta figura, que han detectado ya la problemática de que había personas vulnerables, personas en este caso con discapacidad intelectual, que no podían tener un acceso justo ni real a la justicia y necesitaban que hubiera una figura de apoyo que les conociera, que viera cuáles eran sus capacidades y qué adaptaciones necesitaban para que ese acceso a la justicia fuera más real y realmente se sustentara de algún modo. Entonces, tenemos que dar las gracias a todas las instituciones y a asociaciones que han venido trabajando durante estos años. Se ha visto la necesidad de que esto ya tenga un marco legal y que realmente se ponga a funcionar de otro modo. Y bueno, pues desde el grupo de trabajo estamos intentando pues ayudar a que eso suceda. En este caso, en la Semana de la Ciencia, nos vamos a centrar en las enfermedades neurodegenerativas para ver cómo la figura del facilitador o facilitadora procesal puede ayudar en este contexto. Como decíamos antes, los facilitadores procesales trabajan en diferentes ámbitos y siempre que hay una persona vulnerable o que no puede acceder a la justicia, creemos que esta figura tiene razón de ser y hay que tratar de ponerla en marcha. Entonces, aprovechando la Semana de la Ciencia y que el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid nos ha dado la opción, pues queremos divulgar y sensibilizar a la gente de que esta figura es muy necesaria en muchos ámbitos y concretamente en este. Entonces vamos a entrar en materia en las enfermedades neurodegenerativas y comentaros un poquito las más conocidas. Lamentamos muchísimo que no podamos extendernos más porque esto cada enfermedad neurodegenerativa daría casi para una sesión y todas son muy importantes y generan mucha discapacidad y dependencia. Fijaros, las enfermedades neurodegenerativas, que bueno, a los psicólogos sobre todo pues nos sonarán más o al campo de la neurología y la neurociencia, son un amplio grupo de enfermedades con manifestaciones neuropatológicas y clínicas muy diversas. Es decir, hay una diferencia interindividual tremenda, pero en función no solo de la persona, sino también de la enfermedad diagnosticada. Pero todas se caracterizan por un proceso progresivo de degeneración y muerte neuronal en el cerebro, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Ahora veremos algunas de las más conocidas para que veamos qué diferencias tienen algunas de ellas y, lo más importante, cómo podemos ayudar a que accedan mejor a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una pérdida gradual de las funciones cognitivas, motoras, sensoriales, se afecta el lenguaje, el razonamiento, la memoria, muchas otras capacidades. Imaginaros si en el día a día de una persona, cómo afecta esto a su calidad de vida, a su independencia, a su autonomía, en el ámbito concreto de los juzgados, de lo legal. Es muchísimo más difícil porque yo creo que todos contamos con el hándicap añadido de desconocer pues los tecnicismos, el cómo funciona la justicia. No todas las personas, en este caso mayores, están alfabetizadas. O sea, contamos con muchos hándicaps de base y si encima hay una discapacidad o una enfermedad neurodegenerativa, más aún. ¿Qué es lo que ocurre con estas enfermedades? Que tienen una progresión que hace que los síntomas empeoren con el tiempo, que desgraciadamente no hay cura, aunque gracias a la ciencia hay muchos avances, aún hay mucho camino por realizar. Os nombramos algunas de las más frecuentes, que os sonarán seguro, pues la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington. Si os suena la Corea de Huntington, ahora la nombraremos un poco. La demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick, que es una enfermedad típicamente frontotemporal. Fijaros, son enfermedades diferentes, como decíamos antes, con manifestaciones clínicas muy diversas, pero todas con limitaciones, con pérdida de autonomía y con discapacidad asociada. Vamos a ir viendo, fijaros, cifras que casi dan miedo. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 57 millones de personas con demencia en el mundo. Es una barbaridad. De ellas, alrededor del 60 o 70% padecen Alzheimer. Es decir, que es la enfermedad dentro de las demencias más prevalente. Solo en España, 800.000 casos, según pues otras cifras, y se van estimando cada vez más y más aumento de demencia y concretamente de Alzheimer. ¿Qué es lo que ocurre? Que la población está envejeciendo
y concretamente si hablamos de la demencia y de la demencia tipo Alzheimer, se suele dar más, aunque no siempre, pero se suele dar más en personas más mayores. Entonces, en los países desarrollados en los que la esperanza de vida es mayor, pues cada vez encontramos con más casos y con más desafíos asociados a estos casos. Comenzamos con un poquito de pues unas pinceladas sobre la enfermedad de Alzheimer, que como decíamos era la más prevalente, y según la Sociedad Española de Neurología, cada año se producen 7 millones nuevos de casos de Alzheimer en el mundo. Es una barbaridad. O sea, pensad en todo lo que conlleva para las familias, para la sociedad en sí y para la persona, por supuesto. Todos los diagnósticos nuevos pues llevan aparejados pues un montón de problemas. Síntomas. Es una enfermedad que podemos reconocer a nivel personal por sus síntomas también. Es decir, ¿cuáles son los síntomas cognitivos más frecuentes? Pues pérdida de memoria a corto plazo, desorientación temporal, espacial. A medida que transcurre el tiempo y avanza la enfermedad, existe una desorientación a nivel personal, el saber quién es uno y quiénes son las personas que tenemos alrededor. Hay dificultades en el lenguaje, en la atención, hay una alteración en la planificación y el juicio, se dificulta la toma de decisiones, algo tan importante para vivir, ¿verdad? Y hay síntomas conductuales también, hay cambios de personalidad, cambios de estado de ánimo, depresión, apatía, irritabilidad en todas las fases de la enfermedad. Puede haber agitación, agresividad, alteraciones del sueño. Fijaros, cuando nombramos todo eso, creo que todos nos hacemos cargo de la dificultad que supone para una familia que haya una persona, y por supuesto para el propio enfermo, que haya una persona diagnosticada de Alzheimer. Imaginaros si encima tiene que pasar por un procedimiento judicial. Ahí es mucho más complicado y hay que proteger mucho más los derechos de las personas que sufren estas enfermedades. Luego hay síntomas funcionales, que tienen que ver con las actividades que seguramente sonarán, las actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades básicas de la vida diaria. Empeoran cosas como cocinar, gestionar el dinero, coger el transporte público, por ejemplo, pero luego gradualmente va más y son cosas como comer, vestirse, las que se ven afectadas. Entonces, gradualmente, hemos dicho, son enfermedades progresivas y en el caso del Alzheimer, que quizás sea un poco más conocido para la población general, pues gradualmente vamos perdiendo todas las facultades, sobre todo a nivel cognitivo, pero también a nivel conductual, a nivel personal, con todas las implicaciones que eso conlleva. Entonces, lo dicho, estamos pasando un poco por encima por las enfermedades porque creemos que lo más importante es luego describiros y trabajar con vosotros qué apoyos creéis que podrían ser eficaces para ponerlos en marcha en la justicia y en qué bases científicas nos podemos ayudar para trabajar en ello. Pasamos a otra enfermedad neurodegenerativa de las más frecuentes y pedimos perdón desde el grupo porque es que es imposible nombrar todas, pero la enfermedad de Parkinson, que entiendo que también es muy conocida, es un trastorno progresivo también del sistema nervioso que afecta al movimiento en este caso, sobre todo al movimiento. ¿Cuáles son las características principales? El temblor en reposo, la rigidez muscular, la bradicinesia, que son los movimientos lentos, la pérdida de equilibrio, o sea que progresivamente nos lleva a la discapacidad. ¿Qué ocurre con el Parkinson? Que en un porcentaje de pacientes también hay un deterioro cognitivo y también puede evolucionar a demencia la enfermedad, con lo cual se ven alteradas también las capacidades cognitivas en un porcentaje de pacientes. Ahora vamos con la enfermedad de Huntington. Igual, la nombramos por encima para que os suene y que sepáis sobre todo qué limitaciones puede llevar aparejadas una enfermedad como esta. En este caso es una enfermedad menos frecuente y su causa es genética. Entonces es una enfermedad hereditaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí aparecen síntomas motores, cognitivos, psiquiátricos, que son muy variables en función de una persona a otra. Ojo, que hay que tener en cuenta que todas las enfermedades neurodegenerativas, pero también otras, tenemos que tener en cuenta la variabilidad interpersonal. Cada uno es completamente diferente y parte de capacidades diferentes también. Dentro de la enfermedad de Huntington, ¿qué es lo más visible o lo que a lo mejor conoce más la población? Los movimientos coreicos, movimientos involuntarios, bruscos, rápidos, que la persona no puede controlar.
Si intentamos ponernos en el lugar del otro, imaginaros lo que es vivir con una enfermedad de estas características y que además tengamos que pasar por un procedimiento judicial, ya sea civil, ya sea penal, con esa limitación que muchas veces no es comprendida y que es muy difícil de manejar en la vida diaria, pues más en un contexto desconocido para algunas personas, como es el jurídico. Vamos con la ELA. Igual, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas y también a la médula espinal. En este caso, lo más afectado es lo que tiene que ver con el movimiento. Entonces, de forma gradual, todos los músculos de control voluntario se ven afectados. Se pierde progresivamente la fuerza, la capacidad motora y repercute en todas las áreas, en el movimiento, en el habla y en último término está en la respiración. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente la esclerosis lateral amiotrófica, las capacidades cognitivas quedan muy preservadas y se mantienen también los movimientos oculares. Seguramente habéis visto alguna imagen de alguna persona, que lo comentará Lucía también, respecto a los recursos que tenemos de apoyo para que la gente se pueda comunicar mejor y dependiendo de su enfermedad. Que como los movimientos oculares se pueden mantener, pues se puede utilizar esto para servir de apoyo. Igualmente pedimos desde el grupo siempre pues la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro para ver lo difícil que es el día a día de cualquier persona con esta enfermedad y los apoyos que se necesitan y que son necesarios lo antes posible. Hablábamos de que estas enfermedades son neurodegenerativas, graduales y por desgracia no tienen cura. De momento pues se palían los síntomas, hay muchas investigaciones trabajando que animamos a que sigan haciéndolo y que se invierta en investigación, pero fijaros, no hay tiempo. O sea, en estas enfermedades la progresión hace que los apoyos tengan que poner enseguida, que la evaluación se tenga que hacer enseguida y que tratemos de poner antes de que ocurra el problema la solución o lo antes posible para evitar problemas mayores. Nombramos también una demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es menos frecuente también que la enfermedad de Alzheimer y afecta sobre todo a regiones del cerebro que tienen que ver con que se ubican en el lóbulo frontal y temporal, que están implicadas en la regulación de la personalidad, de la conducta, del lenguaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que pueden manifestarse comportamientos muy impulsivos, socialmente inapropiados, que igualmente, imaginaros estar en un juzgado y que una persona en cualquier tipo de procedimiento padezca una enfermedad frontotemporal y por su enfermedad aparezcan comportamientos que sean socialmente inapropiados. Pues la figura del facilitador ayuda a que con el informe y hablando con los operadores jurídicos se conozca que esta persona tiene este padecimiento, esta enfermedad y que puede cursar con esto independientemente que esté en un contexto donde eso no sea socialmente apropiado. Entonces, ese conocimiento puede hacer que se adapte mejor el proceso, el procedimiento. También se pierde en algunos casos la empatía, hay trastornos del lenguaje, dificultad para expresarse, problemas para entender las palabras que le están diciendo. Entonces, yo creo que ya nos podemos ir haciendo una idea también de los apoyos que puede necesitar una persona o las adaptaciones que puede necesitar una persona que tiene estos síntomas y que tiene esta problemática. Hemos ido viendo pues un poco las más conocidas, pero a modo de resumen para que veáis que no todos estos síntomas y manifestaciones clínicas se dan en todas las enfermedades que hemos nombrado, pero algunos de ellos sí, y es importante conocerlo. Decíamos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo, pérdida progresiva de memoria, dificultad para recordar la enfermedad reciente. A mí me citan a un juicio y me preguntan sobre un suceso acaecido hace poco tiempo o hace mucho y voy a tener más o menos dificultades en recordarlo. Desorientación espacial y temporal es fundamental para poder declarar, saber cuándo sucedió algo es fundamental. Afectación motora, dificultades para caminar. Hablamos de accesibilidad cognitiva, sobre todo en esta actividad, pero hay muchas personas que también tienen una dificultad motriz,
que hay que tener en cuenta, que no todos los lugares están adaptados, y aunque se está trabajando en la adaptación de muchos de los lugares públicos, sigue mucho camino. Que haya movimientos involuntarios o temblores, eso perjudica directamente pues cualquier procedimiento judicial, interfiere directamente, entonces hay que trabajar en ello. Problemas para articular las palabras, o sea, se necesitan apoyos para el lenguaje, tanto para la expresión como para la comprensión. Impacto funcional, pone aquí, limitación progresiva de las actividades cotidianas, que lo hemos nombrado, ¿verdad? Si yo no puedo manejar bien el dinero, si yo no puedo tomar bien decisiones, es importante que eso se sepa, pues que abogados, jueces, fiscales, todas las personas implicadas sepan de esto. Y como decía María antes, un facilitador procesal o facilitadora procesal no es parte, no representa a la persona, le ayuda, le acompaña, establece cuáles son los apoyos necesarios, pero no habla por esa persona, no le ayuda a entender mejor o a expresarse mejor, pero no es un abogado, no es un perito, no es un psicólogo forense, en este caso es una figura diferente. Decíamos lo de los cambios conductuales, que lo nombrábamos sobre todo en la demencia frontotemporal, cambios de humor repentinos. Si eso se da en un contexto judicial y no se tiene conocimiento de esto, pues imaginaros la situación. Agresividad incluso, fatiga, apatía. Pues los tiempos no pueden ser los mismos para una persona que no padece de una enfermedad de estas características. Dolor, pues a lo mejor hay que reducir los tiempos. Perdona que me estoy adelantando, Lucía, pero es una forma de que al final se vea que cada síntoma, cada enfermedad y cada persona necesita una adaptación, unos apoyos que van en función de su estado, y para eso hay que saber cómo está la persona y hay que hacerlo saber para que esos apoyos se pongan en marcha. Probablemente no conseguiremos una accesibilidad cognitiva total a la justicia, porque es muy difícil llegar a eso, pero queremos llegar hasta donde pueda llegar la persona, que es lo creemos que es lo importante. Entonces, a modo de resumen, fijaros, a medida que una enfermedad neurodegenerativa avanza, las posibilidades de acceder a la justicia de una manera digna, de una manera justa, se reducen progresivamente por la capacidad de comprensión. Lo dicho, no se da en todas las personas. En el caso de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, se conservan estas capacidades cognitivas, o en el caso del Parkinson, exceptuando en un porcentaje de pacientes o en las últimas fases de la enfermedad. Los problemas de memoria, la expresión o la comprensión limitada, todo eso suponen pues variables que hay que tener en cuenta para poder facilitar, nunca mejor dicho, que la persona acceda a la justicia de la manera más más equilibrada posible y más justa posible. Entonces, bueno, pues hemos dejado encima de la mesa una serie de enfermedades neurodegenerativas, y ahora vamos a ver qué apoyos se pueden poner en marcha, que ya he ido adelantando algunos de ellos, pero queremos que pues trabajar en qué se puede hacer para mejorar esta situación. Muy bien, pues pasamos a la accesibilidad cognitiva en justicia. Tenemos en la definición original de la accesibilidad cognitiva de CERMI, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, dice que es característica de los entornos, los procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. En la definición en lectura fácil de accesibilidad cognitiva del Diccionario Fácil de Plena Inclusión, nos dice que es característica que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los entiendan las personas. Las personas con enfermedades neurodegenerativas enfrentan barreras para ejercer plenamente sus derechos. Por tanto, la accesibilidad cognitiva es clave para garantizar su autonomía y dignidad en los procesos judiciales. Comentaros una cosa, para las personas que estáis aquí presentes, fijaros, la definición que comentaba, a ver si voy a la correcta, a ver, que voy hacia adelante.
Vale, ahí está. Sí. Fijaros, la lectura fácil, que ahora os comentará Lucía más despacio. Si nosotros leemos la primera definición y leemos la segunda, ¿qué os parece? ¿Qué encontramos ahí? ¿Se entiende igual? Fijaros, la primera es una definición muy correcta, muy completa, pero si queremos que una persona con discapacidad o una persona ajena a todo esto entienda qué es la accesibilidad cognitiva, tendríamos que ir a lectura fácil. No sé si, ¿verdad? Creemos que el trabajo de adaptación de los textos a lectura fácil es algo muy importante para que realmente todos accedamos, no solamente las personas con discapacidad o con una enfermedad, es que para las personas que a lo mejor pues desconocemos ciertos tecnicismos, esas definiciones de lectura fácil nos acercan también a la justicia. Muy bien. Algunas de las limitaciones del sistema y la sociedad en el acceso a la justicia tienen que ver con la falta de adaptación al individuo. Por ejemplo, en el lenguaje jurídico, que es técnico y especializado, no solo para las personas con discapacidad, sino para muchas personas, tiene que haber una adaptación, ¿no?, de este lenguaje. También los procedimientos que son largos o pueden ser largos y complejos. Este es otro hándicap. El entorno físico de las salas judiciales, que está muy estandarizado y a veces no se adapta, ¿no? Por eso es muy importante esa facilitación, ese informe, donde se exprese todo lo que la persona puede necesitar para entender y ser escuchada. ¿Habéis estado alguna vez en una sala judicial, en un juzgado? Para las personas que a lo mejor nunca han estado, pues impone un poco. No sé si os pasa. Entonces, en general, estamos hablando de un mundo que si no estás familiarizado con él, pues te puede imponer. Pues igual que cualquier otro contexto. Hay gente a la que el contexto hospitalario pues le pone nervioso o no, pues no se adapta hasta que no conoce un poco el entorno. Si estamos hablando de discapacidad o de enfermedad, entendemos que se agrava. Y que algo sea accesible es muy importante para que realmente la justicia llegue a todas las personas. Entonces, no es una cuestión tan solo, que es algo muy importante y muy difícil, de hacer la justicia accesible cognitivamente, sino también la justicia que sea accesible de una manera física, poder acceder. Lo dicho, se está trabajando mucho en ello, pero queda mucho por recorrer. Entonces, os pedimos sobre todo, porque al final entendemos que esta actividad es sobre todo divulgativa y para sensibilizar a la población general y en concreto también a los psicólogos y psicólogas, fijaos la dificultad que supone para una persona que desconoce la justicia, lo que impone la situación, y más allá de eso, saber de tus limitaciones o no contar con los apoyos adecuados. O sea, complica mucho la situación, ¿verdad, Lucía? Sí. Por otro lado, la posible falta de formación de agentes implicados. Cuando una persona llega al juzgado, no es solo la vista, no es solo la sala, sino un montón de procedimientos previos en los que, pues se tiene que tener en cuenta a la persona. La escasez o inexistencia de protocolos específicos. Cada juzgado puede tener su propia iniciativa, su propia autonomía y pues es bueno que haya algo más compartido, ¿no?, y vaya a favor de estas personas. La capacidad de expresarse y de ser entendido por problemas en la comunicación. Esto es clave, ¿no? Y barreras sociales como la infantilización. Es otra de las barreras que nos podemos encontrar. ¿Queréis añadir algo más? Sí, perdona. Fijaros, se habla mucho del edadismo, ¿verdad? O sea, es algo que está de moda, desgraciadamente, pero las personas que padecen ciertas enfermedades o tienen discapacidad,
a veces se las trata como a niños y se las habla como a niños o niñas. Y es lo que decía Lucía, es una barrera. El pensar que alguien tiene discapacidad y hay que tratarlo como un niño para que te entienda, no deja de ser, pues eso, infantilizar a la persona. De ahí que sea muy importante seguir trabajando en facilitación procesal y en concienciar a la sociedad, porque cualquiera de nosotros, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, podemos tenerla en cualquier momento y podemos pasar por esa situación. Cualquier familiar nuestro puede estar en esa situación. Entonces, ¿qué querríamos nosotros para nosotros mismos? ¿Qué querríamos nosotros para un familiar? Y de algún modo hay que luchar contra esas barreras y concienciarnos nosotros los primeros para poder concienciar a los demás. Seguimos. Las adaptaciones procesales personalizadas están, pues, implementar ajustes específicos como la asistencia especializada, un lenguaje claro y accesible, formatos adaptados, tiempos extendidos y salas adecuadas. Voy nombrando todas. La formación jurídica especializada se refiere a la formación continua para operadores jurídicos en discapacidad neurodegenerativa y sus implicaciones legales. El apoyo legal y social integrado trata de fortalecer servicios de orientación jurídica gratuita, acompañamiento procesal y coordinación con servicios sociales para pacientes y familias. Y sensibilización y concienciación. Promover campañas y concienciación social para eliminar estigmas, barreras actitudinales y prejuicios hacia personas con enfermedades neurodegenerativas. Pasamos ahora en cuanto a la comunicación. ¿Qué apoyos podemos dar? Pues un lenguaje sencillo, una repetición de información, preguntas cerradas que faciliten la expresión cuando a lo mejor hay capacidad limitada de comunicación. Los apoyos visuales que nos podemos facilitar, ayudar para ello de pictogramas también. Veremos un ejemplo después. Dificultades sensoriales también en la comunicación. En el entorno habrá que reducir estímulos, hacer que las sesiones sean más cortas. Nos podemos ayudar de pausas frecuentes, de un horario predecible para la persona. Y hay que tener en cuenta también las dificultades de movilidad. En cuanto al procedimiento, tenemos documentación en lectura fácil, de la que ya hemos hablado, presencia de un cuidador o un familiar de referencia. Hay que decir que muchas veces en las vistas la persona con discapacidad tiene que acudir sola y estar en contacto y en comunicación directa con el juez o la jueza. Y es verdad que muchas veces, pues, aunque la disposición pues intenten que sea cercana, pues normalmente en vez de tener la distancia que habitualmente se tiene, pues puede estar más cerca de la juez. Pero el protocolo no hace que un familiar que entiende este lenguaje de la persona o un profesional que a lo mejor le ha acompañado hasta el juzgado no está presente, porque no tiene en ese momento que está presente. Por eso la persona facilitadora, aparte de poder estar a su lado, también va a presentar un informe previo donde va a indicar y va a poder ver, en el juzgado se va a conocer qué necesidades tiene y de qué forma se puede facilitar esa comunicación. Bueno, las grabaciones de declaraciones también, bueno, para no tener que repetir, ¿verdad?, todo el proceso.
y la formación continua de operadores jurídicos. Eso es muy importante. Por otro lado, la facilitadora o facilitador profesional tiene que ser un profesional que evalúe, diseñe apoyos y adaptaciones y elabore un informe que acompañe en el proceso. Pasamos al siguiente punto. Sí, bueno, si quieres, sí. ¿O quieres ir? Espera. Ahí está. ¿Sigues, Maribel? Vale. Bueno, pues entonces ya hemos visto que hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo para facilitar que las personas tengan un acceso a la justicia, un mejor acceso a la justicia. Como estamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación, pues nombramos algunos de los hitos que creemos que son importantísimos para que las enfermedades neurodegenerativas se traten, mejore la calidad de vida y que se siga investigando en las causas para encontrar la cura de ellas, que al final ese es el objetivo. Hoy en día hay un diagnóstico mucho más precoz y mucho más preciso, un diagnóstico diferencial. Eso hace que podamos anticiparnos y saber cómo puede evolucionar la persona. Hay terapias emergentes que no solo tratan los síntomas, sino buscan modificar el curso de la enfermedad, mejorar la calidad de vida. Y como decíamos antes, trabajo sobre todo pues de básico, ¿verdad? De ciencia básica, investigación básica, para saber cuáles son las causas para mejorar estas enfermedades o curarlas en último término. Y se trabaja mucho en la prevención a través del estilo de vida, que ahora está como muy de moda también, hablar de cuidarnos para llegar mejor a ciertas edades y para enlentecer el procedimiento de envejecimiento patológico, si es que tiene que darse, que se dé lo más tarde posible. Bueno, decíamos lo del diagnóstico temprano. Fijaros la importancia que tiene un diagnóstico temprano. Si a mí me diagnostican pronto de una enfermedad neurodegenerativa, yo a lo mejor puedo ejercer mis derechos legales antes de que no pueda ejercerlos por mí misma o necesite muchísimos apoyos para realizarlos. Aparte de eso, hay herramientas tecnológicas que facilitan la accesibilidad, ¿verdad? Y si queréis podemos poner el vídeo en este caso. Sí. Tenemos un vídeo que seguramente os lo vaya a explicar mucho mejor. Sí, es un vídeo del CEAPAT, del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Inserso en Madrid. Bueno, no sé si lo conocéis, es muy recomendable, ¿no? El conocer este recurso se puede visitar también. Y bueno, pues en este vídeo, que es muy completo y nos ayuda a ver estos avances tecnológicos, ¿no? En la comunicación. Si queréis lo ponemos y después lo podemos comentar. Y Agenda 2030, Inserso y CEAPAT. Productos de apoyo para la autonomía personal. Un usuario en silla de ruedas acude acompañado a un centro del Inserso. Cuadernos de comunicación con pictogramas. Una conversación compartida. ¿Qué es un cuaderno con pictogramas? Un cuaderno de comunicación con pictogramas es un producto de apoyo diseñado de manera individualizada en todas sus características y que permite a una persona con dificultades en la comunicación oral y escrita expresar sus pensamientos, ideas, deseos, quejas, preferencias y voluntades, que son esenciales para participar, socializar y transmitir las decisiones fundamentales sobre su vida. Todos los cuadernos son diferentes y su contenido debe ir cambiando para adecuarse a las necesidades e intereses de comunicación en cada etapa del ciclo vital. ¿Cómo es? El cuaderno puede variar en el número de páginas, la distribución y el número de pictogramas en cada página, la organización del vocabulario, el tipo de material, etc.
Los cuadernos, tableros o tarjetas de comunicación con pictogramas son complementarios a cualquier otro producto de apoyo para la comunicación, como puede ser un dispositivo tecnológico en el que hemos instalado una aplicación. Árbitro Vidal penalti. El cuaderno garantiza la comunicación en situaciones o lugares en los que el uso de la tecnología puede resultar más complejo. Detalle de una tarjeta de temática deportiva. Pautas para el apoyo en una conversación. Si la persona puede señalar los pictogramas con su dedo, será ella quien use el cuaderno y exprese el mensaje. Si tiene dificultades para señalar directamente, necesitará el apoyo de su interlocutor. La persona le guiará para indicarle el mensaje que desea expresar. Si no conoces a la persona ni su medio de comunicación, pregunta si puedes hojear su cuaderno. Así sabrás cómo está organizado y servirá de ayuda. Colócate a su altura, en una posición cómoda para ambos. Una usuaria eleva los párpados. Debemos conocer cómo responde de forma afirmativa y negativa. El cuaderno también puede ser un apoyo para que la persona comprenda mejor lo que estamos diciendo. Señalar los pictogramas al tiempo que se enuncian en voz alta puede ayudar a la persona a comprender lo que decimos o preguntamos, facilitando así la comunicación entre ambos. Conversa con naturalidad. Es una conversación. Disfruta del tiempo compartido. Sigue las indicaciones de su logopeda. Si está aprendiendo a comunicarse con pictogramas, este profesional te informará sobre estrategias para facilitar el aprendizaje. Los libros, tableros y tarjetas para la comunicación son considerados por la Organización Mundial de la Salud como productos de apoyo prioritarios. Documento. Lista de productos de apoyo prioritarios. Según la Organización Mundial de la Salud, los productos de apoyo prioritarios son aquellos productos absolutamente esenciales e imprescindibles para mantener o mejorar el funcionamiento de las personas, que se deben ofrecer a precios asequibles para los servicios públicos o los ciudadanos. En la página web del CEAPAT dispones de información sobre comunicación aumentativa alternativa y cuadernos de pictogramas de descarga libre, pero recuerda en estos casos adecuar el contenido a la persona. La persona que se expresa mediante un producto de apoyo para la comunicación aumentativa alternativa debe tener las mismas oportunidades de conversar y relacionarse con los demás. La persona tiene derecho a comunicarse con el medio de su elección, y ese medio comunicativo debe ser respetado. Ejemplo de una conversación compartida. ¿Qué tal ayer? La usuaria levanta la mirada cuando la interlocutora señala el pictograma correspondiente a lugares. ¿Fuiste a algún sitio? Pasa varias páginas del cuaderno. La usuaria le indica que se detenga. ¿Aquí? Recorre con el índice varios pictogramas. La usuaria eleva los párpados cuando la interlocutora señala el pictograma de restaurante. ¿Saliste a comer? ¿Con quién fuiste? Le muestra una ficha con pictogramas alusivos a familiares y amigos. Repasa con el índice las diferentes figuras. ¿Con tu hermano? ¿El mayor? ¿El pequeño? ¿En qué ya lo pasasteis? Exhibe una ficha en la que aparecen rostros con diferentes estados de ánimo. Nervioso, triste, hambriento. La usuaria eleva los párpados. ¿Pasaste frío? Porque comisteis fuera. ¿Pero qué tal? ¿Lo pasaste bien? ¿En esta? La interlocutora repasa los pictogramas de la página. Señala una figura con un corazón sobre el pulgar. ¿Qué te gustó? ¿Más? ¿Por aquí? ¿En esta? ¿Aquí? ¿Aquí? Recorre los pictogramas del margen derecho. La usuaria levanta la mirada. ¿Este? ¿Que volverías a ir? Pues la próxima vez me llamáis y me voy con vosotros. Sobreimpreso. Producido por Gobierno de España, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Inserso y CEAPAT. Entidades colaboradoras, Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa. Bueno, es una muestra de apoyos, ¿no? Que podemos tener. Muchas veces los pictogramas al final los tienes que elaborar, ¿no? Tienes que ver, adaptarlos a esas necesidades, a esos apoyos que se necesitan. Pero también se refleja todo ese trabajo previo, ¿no? Que tiene que hacer un facilitador, facilitadora procesal de conocer a la persona,
para poder ofrecer esos apoyos, ¿no? También de ahí la importancia de que se llame a esta figura, a la figura del facilitador o facilitadora procesal, muy pronto para que podamos acompañar a la persona con las necesidades para poder conocerle cuanto antes y poder generar esos apoyos pertinentes. No valdría de mucho que directamente nos llamaran para una vista y presentarnos allí a primera hora y ya está, porque necesitamos conocer a la persona y necesitamos de alguna manera entender qué necesita para generar esas herramientas que le ayuden a comprender y que le ayuden a expresarse como quiere. De ahí que esto sea un proceso como mucho más largo y más continuado que solamente algo puntual de un momento puntual. ¿Continúas, Maribel? Bueno, entonces creo que es muy ilustrativo el vídeo, ¿verdad? O sea, se ve muy bien. Y también hemos dicho que dependiendo de la enfermedad y de la persona, se pueden dar unos apoyos u otros. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿verdad? Porque queremos que sepáis qué se puede hacer o qué creemos nosotros desde el grupo de trabajo, que como os ha dicho antes María, es muy reciente, porque llevamos desde el 6 de marzo, pero pues hay muchos facilitadores que llevan trabajando ya años en esta figura. Pero bueno, con el marco normativo estamos empezando nosotros ahora a tratar de pues darle el empaque, ¿verdad?, desde la psicología también a la figura del facilitador o facilitadora. Decíamos que herramientas tecnológicas, lo habéis visto. En este caso había pictos que estaban en papel, ¿verdad? Pero también habréis visto seguramente tableros de comunicación que se señalan a través de un joystick o a través de movimientos oculares. Eso es pues utilizar la tecnología para facilitar la accesibilidad. Y estrategias de prevención, decíamos, la ciencia está trabajando y está viendo que realmente funciona prevenir en según qué enfermedades. La estimulación cognitiva. Pues hay un estadio que es una enfermedad con entidad ya, que es el deterioro cognitivo leve. Un porcentaje de personas con deterioro cognitivo leve avanzan a demencia, o otro no. Pero trabajar en la estimulación cognitiva para preservar las funciones y para ralentizar el proceso de deterioro, si se tiene que producir, es muy importante. Intervenciones emocionales. Fijaros, es que hay que centrarse también en la calidad de vida de las personas, y eso puede mejorar otras áreas. El ejercicio físico, las intervenciones centradas en el lenguaje y comunicación, como acabamos de ver en el vídeo. Todo lo virtual, las nuevas tecnologías pues, están en auge, y la IA está haciendo cosas muy interesantes y muy importantes en temas de accesibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay limitaciones. Como en todo, pues no se avanza todo lo rápido que nos gustaría, a veces no se accede a los contextos, a los enfermos en contextos reales, generalizar los resultados a veces es complicado, y por las propias limitaciones o peculiaridades de cada persona y cada enfermo, pues a veces la adherencia a las intervenciones es complicado. El tema de la multidisciplinariedad, o sea, fijaros que comentaba antes María, que facilitadores procesales se puede ser con la formación adecuada, proviniendo de diferentes disciplinas. Pues una persona que haya estudiado Derecho, Trabajo Social, Terapia Ocupacional. Entonces, al final, creo que todos tenemos que intentar formarnos para hacer de ahí lo mejor posible, pero conocimientos de la persona y de la enfermedad con la que estás trabajando creemos que son muy, muy necesarios. Algunas conclusiones, pero antes de las conclusiones, si os parece, vamos a poner algún caso para que pues también nos digáis qué haríais vosotros, o os proponemos posibles adaptaciones, a ver si creéis que funcionarían o no. Sobre todo porque no hay una respuesta única. Al final, las adaptaciones giran un poco en torno a lo que la trayectoria profesional que cada cual tiene, incluso los recursos que tiene disponibles, y el caso es facilitar, ¿no? Da igual cómo, pero hacerlo, y para eso pues también entra en juego la creatividad, entra en juego la trayectoria que cada cual tenga y su propio currículum, formación. Entonces, sentiros libres de contestar lo que consideréis que puede ser útil, porque seguramente sea funcional y sea súper válido. ¿Vale? Aparte que pensad que decíamos antes que también tienes que tener la capacidad de trabajar
con muchas personas, que te tienes que poner en contacto con la familia seguramente, con el centro si la persona acude a un centro, y conocemos casos concretos a través de bueno, pues un grupo que tenemos con facilitadores procesales, ya no solo del grupo de trabajo, sino de un grupo más amplio de personas que se han formado y algunos de ellos están comenzando a trabajar en función de la designación de casos, que los propios centros a veces te ayudan elaborando los pictos adecuados para decirle a la persona que tiene que acudir tal día a un juicio, o sea que al final también es un trabajo pues común y multidisciplinar. Fijaros, un caso relativo a las enfermedades neurodegenerativas. María tiene 76 años, está diagnosticada de Alzheimer. No está puesto, lo nombro, disculpad. María tiene 76 años, está diagnosticada de Alzheimer y su hija solicita la revisión de medidas de apoyo establecidas hace 3 años porque el deterioro cognitivo ha avanzado. Tiene dificultades en mantener la atención, recordar información reciente. ¿Qué hacemos? ¿Qué opináis que se puede hacer para ayudar a María a que acceda de una manera más plena a la justicia? Hablamos de una persona con una enfermedad de Alzheimer diagnosticada que empeora su situación. ¿Qué creéis que podemos hacer? Una persona con Alzheimer depende del grado de Alzheimer que tenga. Pero en principio, pues si no es capaz de expresarse verbalmente, pues habría que recurrir a pictogramas, por ejemplo, y ver si de esa manera es capaz de manifestar lo que piensa o lo que siente. Que el Alzheimer es si es en un estadio temprano, no es lo mismo que ya cuando la persona ya ni conoce, no sabe ni con quién está hablando, cuando uno no conoce ni a su madre, ni a su padre, ni a su mujer, o sea, pierden... O sea, que una persona que ha estado con él toda la vida o con ella, no dejan de conocerlo, o sea, para él le resulta un extraño. Entonces, la comunicación y que esa comunicación, que el resultado de esa comunicación sea válido y fiable, o sea, que lo que esa persona está diciendo se corresponda con la realidad, pues es complicado. Entonces, aparte de los pictogramas, pues habría que hacer otra serie de valoraciones que ahora mismo se me escapa. No he profundizado en ello. Pero vamos, eso es una cosa que habría que también que valorar. No solamente lo que es la expresión, la comunicación en el instante, sino otros aspectos. Pienso yo. No sé qué opinan el resto. ¿No tenéis nada que decir? ¿Qué más se os ocurre? Sí. No, yo iba a preguntar que si es necesario que la persona acuda al juicio, porque a veces no, ¿no? A veces no, a veces se puede grabar la declaración dependiendo de la situación. A veces si la persona, pues, por ejemplo, está en una residencia y no puede desplazarse, pues se hace una videoconferencia. O sea, se hace la vista y la persona se comunica a través de la cámara. Eso dificulta mucho más, claro, la comunicación. Ahí también hay que tener en cuenta el caso de que se trate, porque, por ejemplo, si se trata de una víctima, el obligarle a declarar, pues es un problema, porque claro, lo que le vas a hacer es que tenga que volver a pasar por ese por ese episodio, y eso pues es muy desagradable, incluso, bueno, pues puede distorsionar incluso hasta el propio testimonio. Quizá en esos casos la grabación en un momento, casos, claro. De hecho, se recomienda que no haya contaminación de cuando esa persona vaya a declarar, que intervengan las menos personas posibles para dejarla expresar, porque claro, si empiezan a hacerle preguntas, no sé, puede ser la policía, quien sea, pues ya esa persona puede ir elaborando un discurso que no se corresponde con la realidad, porque se contamina ese testimonio. Y más si le haces declarar una vez, si le tienes que declarar aquí, tienes que declarar, luego tienes que declarar el día del juicio, y cada vez que vas, pues es un resentir y eso no es un daño para la persona. Entonces,
se sugiere y lo deseable sería poder grabar el testimonio inicial antes de que nadie hable con esa persona del asunto, sino que se exprese libremente y pedir, que hay veces que no sé si lo admiten o no en los juzgados, hay juzgados que sí, otros que no, que se admita esa grabación como testimonio para que esa persona no tenga que volver otra vez a pasar por la situación de tener que volver a contar lo que pasó, que según qué casos, pues puede ser pues muy desagradable. Luego, quería decir, en este caso, que es una revisión de medidas de apoyo de la persona que tiene Alzheimer, puede pasar que, y dice que hace 3 años, ¿no? Hace 3 años, pues ya estábamos en 2021. Otra vez haciendo referencia a la ley 8/2021, ¿vale? Es que tengo aquí la chuleta. Hay un cambio muy importante también, o sea, en cuanto a los derechos de la persona con discapacidad. Anteriormente existían las tutelas. Con este cambio de ley se hace una revisión de todas esas tutelas y pasan a curatelas. Ya no hay una persona que decida por ti. Ya la persona con discapacidad tiene que expresar sus derechos y sus preferencias y cómo lo expresa. Por eso es también muy importante esta figura, ¿no? El acomodar todos los medios y todos los medios que tengamos a esta persona y a sus necesidades para que las exprese. Me parece que ahí está ese punto, ¿no? En este ejemplo. Claro, es que fijaros, los apoyos pueden ser desde los más complicados y más elaborados hasta los más sencillos, iniciales. Pedir a través de un informe técnico que pueda ir acompañado, como decía antes Lucía, de personal del centro donde está, para sentirse menos nervioso, eso ya es un apoyo, eso ya es una adaptación del procedimiento, que pueden darte el ok o no, puede darse o no, pero es algo que tú solicitas como recomendación para que pueda ser facilitada. ¿Sí? ¿Se podría pedir que la persona vaya al juzgado antes, como para que se familiarice con el entorno, con las salas, así que antes de la vista, que se vea un poco quién va a ser el juez o quién va a ser... Claro que luego al final las agendas están a tope y no se puede, pero dentro de lo que se pueda, pues que vea la sala o que vea el espejo bidireccional o con lo que se le vaya a hacer el testimonio, para que no sea la primera vez que lo vea, un entorno más agradable. Esa es una buena idea también. A lo mejor no puede conocer al personal, a los jueces, pero el espacio, dentro de lo posible, bueno, se puede pedir, vamos. Hay que tener permiso para ello, pero es una de las adaptaciones, claro, Exacto. de la persona. Sí, sería una opción para solicitar, que luego te pueden decir que sí o no, pero sería una adaptación y un apoyo que estaría bien para evitar el impacto de todo junto y tener familiaridad con el lugar donde tú vas a estar posteriormente. Pero fijaros, también utilizar un lenguaje claro, sencillo, evitar tecnicismos, como decía antes Lucía, en la parte de accesibilidad cognitiva, hacer preguntas cerradas, no abiertas, respetar los tiempos de la persona, hacer pausas si es necesario. Esto en la teoría funciona muy bien, luego en la práctica seguramente es mucho más complicado, pero son recomendaciones que desde la figura del facilitador y facilitador procesal tenemos que hacer para procurar que la persona esté mejor en ese contexto. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Como decíamos, pues el uso de pictogramas si es necesario, la lectura fácil, el coger la documentación y tratar de hacer una adaptación sencilla a la lectura fácil. Sobre todo y ante todo, pues hacer un trabajo previo con la persona, pues tener la documental, poder hablar con la persona y entrevistarla o evaluarla y hacer un informe para estas medidas de apoyo. Muchas de ellas no son perfectas y no van a hacer un acceso a la justicia que sea perfecto ni de un 100%, pero si ya estamos ayudando a que, como decías, se familiarice con el lugar, puede ir acompañado de alguien, de una figura de apoyo, se simplifique el procedimiento,
ya estamos mejorando en algo la situación. Y luego la capacidad de adaptación, ¿no? No nos permite en el ir al juzgado, pues hacerle un dibujo y representarle lo que se va a encontrar, dónde va a estar sentado el juez o la jueza, si va a haber abogados, dónde se colocan, sus familiares si están presentes, dónde les toca ubicarse, y bueno, pues todo lo que les van a pedir. Que va a haber un turno en el que se puede hablar, otros turnos en los que no se pueden hablar, y bueno, todo eso se le puede adelantar también. Pero también es un trabajo de sensibilización más hacia los propios jueces o juezas, que entiendan, vamos, el informe de hecho va encaminado a, lo que pasa que otra cosa es que se lo lean, luego pues todo es un informe. Claro, pero luego también nuestra figura lo que procura es velar porque durante todo el procedimiento se lleven a cabo estas adaptaciones que están escritas o redactadas en un informe. O sea, no solamente es elaborarla, redactar el informe y acompañar a la persona, sino también, si nos están, por ejemplo, llevando a cabo las pausas necesarias, pues pedirlas cada cierto tiempo también es nuestra responsabilidad, ¿no? El buscar que se lleve a cabo todo eso que hemos elaborado para que la persona pueda comprender y expresarse, a pesar de que a lo mejor en ese momento jueces y juezas pues a lo mejor no conozcan qué hay que hacer, pero ahí estamos para también llevar a cabo esas medidas. Y por preguntas, por ejemplo, si son abiertas o cerradas, a lo mejor el juez pues empieza a preguntar ¿y qué hizo usted ayer? Pues claro, puede concretar la pregunta, que necesito que sea más... ¿O estuvo fuera de casa? Eso es. Que el tema, vamos, que las opciones de respuesta sean limitadas, no, porque una persona con esas problemáticas pues no... Pero ¿y todas las medidas que proponéis los facilitadores dependen únicamente de que lo acepte el juez? O sea, cada juez me imagino que es un mundo. Es la persona que tiene que aceptar todas las adaptaciones necesarias es cada juez. El juez que lleva el caso. Claro, tú presentas el informe, entonces pues las partes, los operadores jurídicos que forman parte lo revisan. Y tú luego acudes a pues cada situación, a cada procedimiento como acompañante, si así te requieren. Y entonces ya queda un poco pues a disposición de que lo tengan en cuenta o puedan llevarlo a cabo, porque depende del procedimiento o de los tiempos, a veces pues eso, a veces las cosas no se pueden hacer como nos gustaría. Pero creemos que el objetivo es sentar las bases para que poquito a poco pues nos sensibilicemos todos y haya algunos cambios. Lo dicho, ya se lleva trabajando en esta figura mucho tiempo y ya hay tanto personas como entidades que sensibilizan y juzgados y jueces y abogados que trabajan en ello. Pero bueno, hay mucho camino por recorrer, hay que seguir. ¿Otro caso? Sí. Fijaros, Ana, 59 años, diagnosticada con demencia frontotemporal. Reclama su parte de herencia paterna ante sus hermanos. Es un procedimiento de división judicial de herencia, es civil. ¿Qué le ocurre? Tiene impulsividad emocional, escasa tolerancia a la frustración, dificultad para comprender explicaciones abstractas, impulsividad. Y entonces, pues, ¿qué hacemos para adaptar el proceso? ¿Qué adaptaciones o apoyos se os ocurre que podríamos hacer para facilitar el acceso a la justicia? Hombre, con una demencia frontotemporal, si le da un ataque de ira, pues pausar el testimonio, lo que sea, hasta que vuelva a entrar porque claro, en esas condiciones todo lo que diga no vale, no vale. No debe ser considerado, no que no valga, porque puede valer, pero no se debe considerar porque son testimonios en un estado de enajenación mental, transitoria o permanente, depende. A ver, ahí yo qué sé, habría que estudiar muy bien el caso si de lo que se trata es hacer, vamos, si lo que está reclamando es coherente o no, porque bueno, puede ser que esté reclamando algo a lo cual no tiene derecho, pero si tiene derecho, bueno, pues explicarle cuando esté en un momento tranquilo las posibilidades que tiene y lo que es factible o no es factible, porque a lo mejor puede estar reclamando cosas
a las cuales no tiene derecho. Es que claro, todo depende del caso concreto. En este caso, si tiene derecho y está reclamando una herencia, ¿no? Me has dicho, una parte de una herencia, pues si le corresponde, pues habría que explicarle a ella y a los otros intervinientes, porque claro, me imagino que si se llega a un juzgado es porque no hay acuerdo, porque si hay acuerdo no hay problema. Pues entonces ahí es explicarle a todas las partes cuáles son los derechos de cada cual y hasta dónde se puede llegar. Claro, estamos presuponiendo, estamos poniendo casos para presuponer que la persona tiene que acudir, entonces o quiere acudir y ver qué es lo que podemos hacer para que la situación sea más accesible. Es que depende del grado de comunicación que tenga esa persona, porque puede ser que la afectación sea que le dan ataques de ira, pero luego se pueda expresar perfectamente verbalmente. O sea, que al final Ahora, si tiene problemas de expresión verbal, pues entonces ahí hay que recurrir a las herramientas como los pictogramas o otro tipo de herramientas. O sea, que al final lo que hay que hacer es individualizar, ¿verdad? O sea... Sí, no, bueno, eso siempre. Hay que... Cada persona... Claro. No tiene nada que ver una persona con otra. Cada una puede reaccionar de una manera, una puede tener unas dificultades de expresión, otras no. Entonces ahí lo primero que tienes que ver es cómo es la persona a la que tienes que apoyar, y en función de ese análisis previo que hagas de la persona, pues, claro, pues así tendrás que actuar. A lo mejor hay que acortar los tiempos, a lo mejor no puede estar en sala, estamos presuponiendo, pero son recomendaciones que se pueden plantear y plasmar en un informe en función de cómo está la persona. Una pregunta más de funciones, porque no lo sé. ¿La diferencia entre vuestro trabajo y el de, en este mismo caso, psicóloga forense, sería, bueno, psicólogo lo que sea, sería que el psicólogo haría la evaluación para ver un poco si esta persona está en capacidad para decidir la herencia, y vosotras como facilitar el proceso durante la vista, bueno, durante todo el proceso, o cuál sería? A ver, es muy diferente. Como psicóloga forense tienes que responder a la tarea que te ponga la juez o el juez. Es diferente. O sea, tú como psicóloga forense no vas a estar haciendo esta adaptación. Es verdad que eres psicóloga, vas a ver a la persona, hay un procedimiento previo que es similar, ¿no? El recopilar toda la información relativa a la persona y bueno, pues hablar con los familiares, también con los profesionales, si hay alguna entidad relacionada o está en alguna entidad. Pero el objetivo es diferente totalmente. Como psicólogo forense, tú emites un informe que responde a esa, como os decía, a la tarea a lo que te pida. Es que a lo mejor la juez no te pide que determines algo sobre la persona con discapacidad. A lo mejor se va a ver quién puede ser el mejor curador o curadora y tienes que entrevistar a los familiares. Entonces, claro que tienes que ver también a la persona con discapacidad, pero el objetivo a lo mejor es otro. Y tú vas a ir a la vista solo para ratificar tu informe, pero no vas a estar acompañando en ningún caso a la persona. Entonces, es algo complementario totalmente. Es verdad que hay similitudes, también tienes que tener tiene que ser confidencial, claro, el informe. Es verdad que hay similitudes si lo relacionamos con un psicólogo clínico, por ejemplo, que ahí sí que estás dando un apoyo, pero bueno, un apoyo, o sea, hay similitudes con unas figuras y con otras, claro, pero es distinto. Sí, al final el facilitador, como su nombre indica, facilita el acceso a la justicia, evaluando y estableciendo apoyos y adaptaciones. Y entendemos que los peritos, otros profesionales, pues algunos de ellos, como un abogado, representa o asesora, y un psicólogo clínico, por ejemplo, un psicólogo forense,
en función de lo que le pida el juez, claro, emite un informe, hace una evaluación, hace una valoración, pero en nuestro caso tiene que ver solo y exclusivamente con los procedimientos judiciales, con qué apoyos y adaptaciones hay que hacer para que esa persona acceda mejor a la justicia. O sea que, de hecho, tenemos que ser neutrales, independientemente de lo que se esté juzgando o de lo que, si sea un proceso civil o un proceso penal, nosotros no entramos en la responsabilidad que pueda tener esa persona en ese contexto concreto, sino estamos en lo accesible, no en el resto de tareas. No sé si hemos respondido a tu pregunta. Sí, claro, en un psicólogo forense sí que su intervención sí que va a influir en la decisión del juez. En este caso no. Nosotros no. Uh-huh. Solo permitir que la persona tenga sus derechos, ¿no?, de comunicación. Uh-huh. Bueno, os pongo yo creo que un último caso y ya os comentamos. Rafael, 63 años, diagnosticado de Parkinson y con síntomas iniciales de deterioro cognitivo. Está acusado de una falta de lesiones tras una discusión vecinal. Hay un juicio rápido. ¿Y cuáles son las dificultades detectadas en esta persona? Lentitud en la respuesta, dificultad para recordar el orden de los hechos, la cronología de los hechos, la orientación temporal, para expresar sus emociones adecuadamente, y todos los síntomas que tienen que ver más con el Parkinson, como la bradicinesia que decíamos, los movimientos enlentecidos, el temblor en reposo, la rigidez muscular. En este caso, ¿cómo adaptamos? ¿Qué apoyos creéis que podemos poner en marcha o solicitar para que se pongan en marcha y se facilite el acceso a la justicia? Porque es independientemente de que sea víctima o no. ¿Qué opináis? Pues no, ahora mismo no se me ocurre. Parkinson, 53 años. ¿Y cuál era el problema que tenía? Hablábamos de un juicio rápido por un delito de una falta de lesiones, una discusión vecinal, pues un conflicto vecinal que llega a una agresión y bueno, pues pero esta persona, independientemente de lo que haya hecho o no, necesita unos apoyos o unas adaptaciones del proceso. Claro, en este caso es investigado, no es víctima, es investigado. Uh-huh. Y también, sí. Que valorar hasta qué punto su discapacidad es la responsable de ese comportamiento, porque hay personas que tienen ese comportamiento y no tienen ninguna discapacidad, con lo cual no necesitaría ningún apoyo. Esa valoración no la hacemos como figura nosotras, ¿no? Claro, o sea, ¿qué adaptaciones podríamos llevar en el proceso judicial para que esta persona con estas dificultades pues pueda acceder a la justicia de una manera libre, más allá de si su discapacidad forma parte de... Que si recurren a la figura del facilitador es para una persona que de alguna manera haya sido diagnosticada o que tiene un problema, de que comunicación. Tiene unas necesidades. Una necesidad porque para que sepa explicarse o sea, hacerse entender y que entienda. Entonces, claro, a partir de ahí, pues lo que habría que hacer es la valoración, empezar por la valoración de bueno, pues lo que se hace con las discapacidades, de analizar la deseabilidad social que tiene la persona, la capacidad de atención, todos los aspectos que se tienen que mirar en una evaluación de una persona con discapacidad intelectual, que en este caso no sería una discapacidad intelectual, sería un daño neurodegenerativo provocado por el Parkinson. Pero bueno, volvemos a lo mismo de antes ya. Sería conocer a la persona y empezar a evaluar y ver, y en función del resultado, pues ver qué apoyos son los que necesitaría. Pero bueno, es que así, una persona que ha agredido a otra, le puede agredir sin tener ningún problema. O sea, que tenga Parkinson en principio puede ser que sea la causa de la agresión. Sí, pero no buscamos tanto, o sea, es más dar algunas pinceladas de ideas de qué se puede hacer para que una persona con Parkinson pues pueda como acceder a la justicia, más que allá de entrar
Evidentemente hay que valorar, evidentemente hay que conocer y hay que estar acompañando a la persona, pero ¿qué cosas se os ocurrían que quizás podrían de alguna manera facilitar la comprensión y la expresión de esta persona independientemente de si lo ha hecho con razón, sin razón o...? Depende de su capacidad de comunicación. Si no tiene capacidad de comprensión verbal, pues recurrir a pictogramas. Por ejemplo. ¿Se os Y ocurre algo más? Y a la hora tanto de comprender como de expresarse. Eso es. Porque, bueno, más cosas que aparte de los pictogramas, los tipos de preguntas. Por ejemplo, y ofrecer más espacios entre las preguntas. Preguntas cerradas, preguntas tipo sí, no preguntas abiertas, donde pueda divagar y contestar cualquier cosa menos lo que se le está preguntando. Entonces acotar las respuestas para llegar a tener un conocimiento que pueda entender y que pueda expresar lo que en realidad tenga que decir. Porque en definitiva quien tiene que decirlo es esa persona. O sea, la idea es que la persona es la que tiene que testificar lo mejor posible. O sea, el facilitador no es un intérprete y no toma parte en el asunto. Vamos, simplemente ayuda a que la persona entienda y pueda expresarse para que los demás le entiendan. Claro. O por lo menos intenten entenderle. ¿Alguna cosilla más se os ocurre? ¿Algún datito más? Bueno, pues entonces vamos a avanzar un poquito. Nosotras teníamos desde el grupo de trabajo de psicólogas y psicólogos facilitadores del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, teníamos un objetivo con esta actividad, que era que se conociera un poquito más de la figura de la facilitación procesal, que se viera que hay otras áreas como las enfermedades neurodegenerativas, donde creemos que es muy necesaria esta figura, y aparte poner mucho énfasis en que la ciencia y la innovación tienen que estar en esa tríada. De alguna manera tienen que formar parte para ayudar a que podamos facilitar, ayudar a que podamos utilizar apoyos y adaptaciones y por supuesto lo que decíamos, que no nos cansamos de decir, que la investigación tiene que continuar tanto a nivel básico como a otros niveles para al final encontrar curas y mejorar la calidad de vida. Entonces, fijaros, queríamos dejar claro que un facilitador o facilitadora procesal no es un abogado, ¿verdad? Puede ser un abogado formado en facilitación, pero no es parte en el proceso. Es alguien que facilita apoyos, facilita adaptaciones. Creo que más o menos ha quedado claro que algunos de los ajustes razonables y adaptaciones tienen que ver con el lenguaje, con la comunicación, con los apoyos dentro del propio procedimiento judicial y con la sensibilización de todos nosotros hacia ello. Y dejamos un poco también esa pregunta en el aire. ¿Creéis que la justicia se puede adaptar? O sea, como hemos dicho, ya se ha estado trabajando mucho en ello y se sigue trabajando, pero ¿creéis realmente que la justicia se puede adaptar? ¿Hasta dónde? Y si es así, ¿vale la pena seguir trabajando en ello? Nosotros creemos que sí, lógicamente, pero dejamos esas preguntas en el aire para que cada uno se lo replantee también un poquito. Y fijaros, al principio hablábamos de muchísimos millones de personas afectadas por demencia, afectadas por enfermedades neurodegenerativas. Hay montones de enfermedades que se podrían beneficiar de un recurso como la facilitación procesal y transformar un poco sus vidas. Si podemos poner un granito de arena para que se mejore ese acceso a la justicia, entendemos que hay que trabajar en ello, con muchas limitaciones, ¿verdad? Porque estamos viendo desde la práctica que hay que mejorar muchas cosas, que hay que trabajar en muchas cosas, pero si se conoce la figura, si se empieza a demandar, pues poquito a poco creemos que se puede ayudar a que se transforme un poco la justicia y sea más inclusiva. Así que esperamos que os haya sido de interés la actividad propuesta por el grupo de trabajo
y hemos intentado transmitiros, pues desde los inicios de un grupo muy reciente, en lo que vamos o estamos trabajando y cómo nos gustaría que fuera un poco el futuro y poquito a poco que fueran cambiando cosas. Muchas gracias por haber venido, os damos las gracias desde no solo nosotras tres, sino desde el grupo también, y esperamos que pues os haya aportado algo interesante. Gracias. Gracias.